Vamos en este día a tratar el tema de primera carta a los Corintios, aunque va a ser largo. Voy a intentar hacerlo lo más resumido posible, ¿vale? Al menos en las grabaciones, para que podamos tener comprensión a la hora de escuchar y poder memorizar y anotar. Mirad, resulta que la carta que escribe el apóstol San Pablo no la escribe por capricho, no, ni mucho menos. El primera de Corintios empieza que ha sido informado por los de Cloé, ¿vale? Por los de Cloé. Fueron 3 personas a visitar al apóstol San Pablo personalmente para informarle de unos problemas muy serios que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Vale, antes de todo, quiero que ustedes analicen. Imagínense por un momento que usted, como pastor, ha empezado pues a evangelizar y ha fundado una iglesia con las personas que se han convertido por medio de tu predicación. Ha levantado un local, se han metido la gente, se ha llenado de gente fornicaria, prostituta, borrachos, alcohólicos, yonki, indigente, multicultural y con muchos problemas, pero que han sido transformados por el poder de la palabra. Usted se queda allí 3 años, gloria al Señor, y resulta que va predicando y vas evangelizando. Bueno, pues el resultado es poderoso. Se ha tirado un tiempo, ha fundamentado una verdad, ha puesto una enseñanza y unas bases, gloria, que como principal es Cristo, la piedra del ángulo. Estas personas que han sido rescatadas, renovadas, gloria al Señor, permanecen allí. Ahora usted se marcha en su viaje misionero evangelístico porque ve la necesidad de seguir evangelizando a otras ciudades. Ha transcurrido el tiempo y ahora resulta que la gente que está allí se está desviando de la verdad y de las enseñanzas implantadas por usted, que son enseñanzas de sana doctrina. Ahora, han entrado, desde que usted se marchó, han entrado bastantes pastores, bastantes pastores. Uno se tira 6 meses, se marcha, el otro se tira 1 año, se marcha, y así consecutivamente. Pero ¿qué ocurre? Que no se esmeraron como usted, no trajeron la verdad como usted, no se preocupó por la iglesia, ni por los ancianos, ni la de la viuda, como usted. Ahora resulta que la iglesia está pues se está tamboleando y está entre la cuerda floja de perseverar en la fe o está perseverando en la carne. Como resulta que los pastores que han entrado no están implantando la verdad ni la santidad, permitiendo y tolerando el pecado dentro de la iglesia y no se le amonesta, la iglesia se habitúa a vivir a la flor de piel, es decir, vivían en la carne. Ustedes saben que en Corintio hay un refrán que se decía, vamos a corintear. Vamos a corintear significa vamos a cometer pecados sexuales. ¿Por qué? Porque era algo muy común y normal la sexualidad y la prostitución, sobre todo en Corinto. Si Sodoma tenía mala fama y Gomorra, creo que 7 veces más era Corinto. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Ahora resulta que la iglesia, viendo que la mayoría se están extraviando, que están cometiendo pecado, que hay mucho desorden, hay contiendas, hay divisiones, unos dicen que es de uno, el otro que son de otro, que unos se envanecen, que otros viven humillados y subordinados, que se juntan los ricos y participan de la Santa Cena y a los pobres los tienen marginados. Resulta que, bueno, pues los de Cloé, comisionados por los de la iglesia, va ante usted, y le dan esta carta. Usted es el pastor como el apóstol San Pablo, y le informan, ¿vale? Y le informa. Nosotros quizás, al saber de esta mala noticia, podemos decir, bueno, yo ya no soy el pastor, como no soy el pastor, que el pastor que está, pues que administre, porque no vaya a ser que yo me meta en su administración y me llame la atención y podemos tener problemas. Mirad, el apóstol San Pablo era un hombre de Dios, y no voy a decir más, era un hombre de Dios y no se casaba con la mentira. Él se había comprometido con la verdad del Evangelio y defendía el Evangelio aunque él se tuviera que perjudicar, y esto lo vemos a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento, gloria al Señor. Ahora, el apóstol San Pablo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues resulta que escribe una carta personalmente con 2 objetivos. Primero, para traer solución a los problemas que han surgido dentro de la iglesia, gloria a Dios,
y segundo, para contestar algunas preguntas que la iglesia de Corintio tenían en duda y querían resolver sus dudas sobre ciertos temas y ciertos problemas que había. El apóstol San Pablo escribe la carta con dos objetivos. Primero, para solucionar problemas, y segundo, para contestar preguntas de los corintios. Ustedes saben que Corintio, primera carta a los Corintios, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, el problema que surge en estos primeros 6 capítulos es las divisiones, las contiendas, los pleitos, las divisiones y problemas de pecado sexual. A tal punto que en Primera de Corintios capítulo 5 el apóstol San Pablo dice que uno se había acostado con la mujer de su madre, posiblemente de su padre, que posiblemente sería pues la madrastra de él, y se acostó cometiendo este pecado y lo echó, dice, echarlo a Satanás para destrucción de su carne, gloria al Señor, pero que sea salvo en el espíritu. El apóstol San Pablo, hermanos queridos, como a esta persona tuvo que echarla para dar ejemplo, para implantar la verdad dentro de la iglesia, para que todos vieran que ese hombre era un hombre de Dios y que no consentía ni toleraba el pecado. Lo echó. Sin embargo, eso no fue para que él se condenara. No, eso fue para darle un escarmiento, esa fue una disciplina. No lo quitó del coro, no lo sentó en el último lugar, ni tampoco le dijo tú no ofrendes, tú no participes. No, fuera de la iglesia. Tenemos que dar un escarmiento a la iglesia, y el apóstol San Pablo con el tiempo va a buscarlo y lo va a restituir. ¿Para qué? Para que Dios luego no le demande, ¿vale? Para que Dios no le demande nada, para que vea que él ha sido un hombre que ha sido capaz de arrancar lo que plantó Satanás, gloria al Señor, pero también para plantar pues, lo que Satanás ha querido desarraigar. Entonces, hermanos queridos, podemos ver que en la carta primera de Corintios, el apóstol San Pablo, en su viaje misionero, cuando él se marcha a la ciudad de Éfeso, donde él permanece 3 años, casi a finales de su tercer viaje misionero, él se queda 3 años en Éfeso y habiéndose enterado de esta mala noticia, él empieza a escribir, gloria al Señor, la carta a los Corintios allá por el año 55 después del Señor Jesucristo. Y en Éfeso, en su casi último tercer viaje, escribe la segunda carta conocida como segunda carta a los Corintios. Ahora, Corintios, hermanos queridos, no es que fuese la más grande y más populosa de todas las ciudades, porque estaba Grecia y estaba Atenas, pero cuentan los eruditos que pudieran haber entre 200 o 400.000 personas, y algunos cuentan que pudieran haber entre 600.000 personas y otros tantos de esclavos. Gloria al Señor. Bueno, pero resulta que a unos 200 kilómetros por encima de lo que es la ciudad de Corintio, había pues ¿cómo de comentarles? A ver, había como un templo que levantaron en honor a la diosa Afrodita, que Afrodita es en griego, porque en verdad era la diosa Venus, gloria al Señor. Y allí habían otras tantas cientos de mujeres que servían día y noche, gloria al Señor, ejerciendo la prostitución. Entonces, como la ciudad de Corinto también era una ciudad marítima, rica en sus comercios, multicultural, y se trajinaba mucho porque había mucho comercio y era una ciudad próspera y rica, los marineros que venían de fuera, del occidente y del oriente, que venían y se cruzaban por allí, que iban expresamente, resultan que eran marineros durante el día, pero por la noche eran unos gamberros porque iban a corintear, se iban al templo. De hecho, las mujeres que estaban al servicio del templo durante el día estaban allí adorando a sus dioses, pero por la noche caminaban por toda la ciudad al descubierto como prostitutas, gloria al Señor. Y eso es lo que tuvo que ver San Pablo. Ante esta ciudad de tanto pecado, de tanta maldad, gloria al Señor, pues resulta que la ciudad de Corinto se había infiltrado dentro de la iglesia, y la iglesia ya no perseveraba en la fe, no perseveraba en la verdad, y resulta que esto estaba afectando tanto a los corintios, que la iglesia, los ancianos, por así decirlo,
comisionan a 3 y le dicen, ves ande el pastor. Aunque hemos tenido muchos pastores, ves ande el apóstol San Pablo, que él fue el que levantó esta iglesia. Y todos les conocemos personalmente y sabemos de su arduo trabajo, conocemos de su fe, conocemos su pasión a la hora de predicar, conocemos su entusiasmo y su amabilidad al visitar a las ancianas, a los ancianos y cómo trataba a la iglesia. Él es, por así decirlo, no el dueño, pero sí fue el fundador de esta iglesia. Por lo tanto, vayamos a pedirles consejo a este hombre. Y vienen los de Cloé y le informan sobre el asunto. Y ahora vemos que el apóstol San Pablo, a la hora de escribir la carta a los Corintios, lo hace con dos propósitos. Uno, gloria al Señor, para traer solución a los problemas de los corintios. Y dos, para intentar responder a las preguntas que habían en Corinto. Voy corriendo, intentando explicar más o menos de memoria sobre lo que es la carta a los Corintios y el problema que reinaba en aquel tiempo. No lo voy a contar todo en su detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí que quiero comentarle que esta carta, allá por el año 52, gloria al Señor, el año 52 Pablo evangelizó Corinto en su segundo viaje misionero. Quiero enfatizar en esto para que ustedes puedan apuntar y puedan aprenderlo. Gloria al Señor. Fue en el año 52 después del Señor Jesús que el apóstol San Pablo evangelizó a Corinto en su segundo viaje misionero. Algunos judíos, mientras él estuvo allí predicando, le acusaron y se llegaron a enfadar muy fuertemente con él. Galión, ¿qué es lo que hizo? Sacó el caso del apóstol San Pablo fuera del tribunal romano. Gloria al Señor. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos que nos cuenta Lucas, el médico, en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Sin embargo, podemos ver que cuando llega la primavera, en el año 55, 56 después del Señor Jesús, el mismo apóstol viaja ¿a dónde? A Antioquía. Y luego de Antioquía se marcha a Siria y de Siria se marcha a Éfeso. Y allí, en su tercer viaje misionero, él llegó a ministrar en Éfeso por 3 años. Y durante este tiempo, él estando en Éfeso, llega a escribir primera carta a los Corintios. Timoteo, su hijo en la fe, lleva la carta que le ha escrito el apóstol San Pablo y la lleva a la iglesia. Llega a otoño del mismo año 55 o 56, al menos según se cree, el apóstol San Pablo, ¿qué es lo que hace? Pues se marcha desde Éfeso, se marcha a Troas. Y después se marcha, gloria al Señor, cuando ha celebrado la fiesta del Pentecostés. Tito había acordado con el apóstol San Pablo encontrarse con él allí. Pero ocurrió algo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegó tarde con el informe sobre el asunto de Corintio. Así que el apóstol San Pablo, no pudiendo esperar más, continuó hasta Macedonia. Y en su tercer viaje misionero, allí se encontró con él, gloria al Señor, se encontró con él. Y Tito allí le pudo informar, cosa que ya sabía el apóstol San Pablo. Entonces Pablo escribe la segunda carta a los Corintios después. ¿Y Pablo fue a qué? A ver a los Corintios por tercera vez. Entonces, ¿podemos decir que la carta fue escrita por el apóstol San Pablo? Sí, así lo registra la carta, gloria al Señor. Y también vemos que Clemente de Alejandría también dice, gloria al Señor, que la carta fue escrita por él. Que fue escrita, gloria al Señor, primera de Corintios, aproximadamente, año arriba, año abajo, en el año 55 después de Cristo. ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Éfeso, cerca del final de su tercer viaje. Así que, como ya bien les he dicho, él escribe esta carta y la escribe con dos propósitos, los cuales ustedes ya sabéis, porque me imagino que habéis notado ya los propósitos. Ahora, fijaros bien, los problemas que surgen en Corintios, uno de los problemas, o lo más grande, era la división. La división que existía dentro de la propia iglesia. Aunque era una iglesia rica en dones, habían conflictos.
Aunque había una iglesia que ejercían todos los dones del Espíritu Santo, habían divisiones entre hermanos. Otros problemas eran los pecados sexuales, como les comenté, que esto lo vemos registrado en el capítulo 5 de primera carta a los Corintios. Los creyentes, gloria al Señor, cuando hacían sus juicios, no lo hacían delante del pastor o entre ellos para juzgarse con justo juicio, con misericordia y verdad, sino que lo hacían ante los tribunales de los que no eran creyentes. Gloria al Señor. Ahora, la primera carta a los Corintios está enfatizando que Dios es paciente. Gloria al Señor. ¿Con quiénes? Con los creyentes. Y si Dios fue paciente con la iglesia de Corinto, también tenemos que decir que Dios es paciente con nosotros. Gloria a Dios. Así que mirad, son 15 minutos 16 de esta primera grabación. Vamos a continuar 5 minutos más y lo vamos a dejar porque vamos a hacer grabaciones de 20 minutos como máximo, para que ustedes puedan, pues, almacenar la mejor información o la mayor información posible. Fijaros que yo le estoy narrando la vida de Corinto más o menos por encima de memoria. No tengo apuntes, estoy grabando y de hecho estoy andando en casa con el móvil, ¿vale? Así que nada, hermanos queridos, 16 minutos 30 segundos. Lo vamos a dejar con esto. El apóstol San Pablo, gloria al Señor, recibe la información de los hermanos de Cloé, le anuncian de que hay problemas, gloria a Dios, y resulta que él, habiéndose enterado, pues escribe la carta con dos pretensiones, con dos ideas, con dos propósitos. La primera, para traer solución por medio del escrito, solución a los problemas existentes, y dos, por medio de sus escritos poder contestar a las preguntas. Gloria a Dios, no solamente cuanto a preguntas que ellos tienen sobre los pecados que hay, sino a preguntas doctrinales, y esto lo vamos a ver a continuación en las próximas grabaciones. Lo dejo así para que ustedes puedan escucharlo detenidamente y puedan, pues, sacar todo el provecho. Bendiciones, que Dios les bendiga. Un abrazo de parte de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesús.